De pastores evangélicos de Rivera, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por ese dial, FM del Cielo 104.7. Tus mañanas de sábado ya no serán iguales. Tus mañanas de sábado ya no serán iguales.
Pastor Randón. Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha a través de la 104.7 de tu dial, y nosotros nos volvimos a reencontrar en la mañana de la radio y venimos como siempre con el privilegio de poder estar en mesas con amigos, y hacía un buen tiempo que no nos veíamos presencialmente, ¿no? Porque en mensaje de texto casi todos los días de la semana nos estamos viendo y charlando, pero el Señor es tan bueno, es tan precioso, que nos ha dado el privilegio de poder iniciar esta programación de APER, Asociación de Pastores Evangélicos de Rivera, y hoy en la metodología de tertulia. Y cuando nos ves al pastor Denis Acosta, y cuando ves también al pastor Eduardo Rosa, y cuando a veces me ves a mí, que a veces yo me escondo, tenemos esa posibilidad de poder llegar a tu casa, llegar a tu familia, llegar en el lugar donde estés y incentivarte algo tan lindo y tan hermoso que es poder platicar y escudriñar la palabra del Señor. Y yo tengo a mis maestros aquí en mesa que me ayudan también a incentivarme, a leer, a estudiar, y cuando menos quiero yo hacerlo es cuando debo hacerlo, porque mis amigos me incentivan. Mira lo que hemos separado, anda ahí leyendo, anda interpretando un poco, y me dan ese coraje de tener a dos ministros del Señor como amigos y también como coherederos de esa gracia tan linda y tan hermosa que el Señor nos regala. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer diferente, vamos a abrir la cancha para que se vayan presentando, como lo dice muchas veces el pastor Denis Acosta, dedocráticamente, pero que nos incentiva también a ser parte de este proyecto. Muy buenos días. Gracias a Dios estamos bien. Involucrados en este proyecto que es enseñar y aprender de la palabra. Podíamos invertir el orden, aprender para enseñar, que es el orden correcto. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la oración eficaz, y es un tema que da para hablar mucho. Hemos estado hablando con Eduardo, también con el pastor Freddy, y esto va a dar, creo que para más de 2 o 3 tertulias tranquilamente, porque cuando uno empieza a tocar el tema de la oración, entra en algo muy profundo. Solo decir que lo que es el lenguaje original bíblico, ¿no? En griego tenemos 8 palabras clave, pero dentro de sinónimos o referentes hay muchas más con el tema de la oración. Entonces, la oración eficaz es un lindo tema. Y queremos en esta mañana poder ser de bendición. Vamos a estar hoy a las 18 horas también teniendo un tiempo de oración, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo de la iglesia Bautista Nuevo Avivamiento. ¿Dónde se encuentra? En el kilómetro 5,5 de la ruta 27. ¿Quiénes están convidados? Están invitados todos los pastores de la ciudad, de la Asociación de Pastores Evangélicos de Rivera, y también se extiende la invitación a Amel. Creo que ya esa intervención lo ha hecho el presidente, el pastor Dogomar Albornoz, pero es un foco y una posibilidad de encuentro que ya estamos ansiosos para llegar, ¿verdad, Denis? Amén. ¿Y por qué Samá? Hoy viene con las preguntas, está bien. ¿Por qué llamar? Llamar es un concepto que ha surgido del corazón del pastor Dogomar Albornoz, una palabra profética para lo que es la intervención de la Asociación de Pastores en relación al avivamiento, que tiene un significado muy importante, que es el guardar la presencia, guardar y ser también, no solamente la presencia, sino guardar algo que tiene mucho precio, que tiene un valor. Entonces, qué responsabilidad muy grande esa, ¿verdad, pastor Denis? Amén. Estoy hoy tomando un poco el papel de Freddy, porque él siempre nos hace preguntas y nos tira una tras la otra, y que acá con el pastor Eduardo nuestras neuronas quedan a más de 100 grados. Bueno, le voy a pasar a mi querido profesor, hermano, amigo, colega, que es el pastor Eduardo Rosa. Buen día, gracias pastor Denis.
Buen día, Pastor Freddy, y a toda la amada audiencia. Cariños a todos, bendiciones a todos. Es un placer, es una honra estar con ustedes una vez más en este sábado, compartiendo la palabra del Señor. Extiendo mi saludo a mi esposa, que está en nuestro hogar, y a todos los ministros de Dios que hacen parte de APER y aquellos que están por hacer parte de APER. Les invitamos a que puedan anexarse. Es un privilegio poder compartir a cada sábado la palabra del Señor, traer un estudio profundo, se sabe que un poco conciso por el tiempo que tenemos, pero profundo en la calidad del tiempo que podemos nosotros observar y disfrutar. Para nosotros es una honra compartir la palabra del Señor con estos hermosos instrumentos que somos cada uno de nosotros y que compartimos la vida eterna en Cristo Jesús. Así que bendiciones a todos, que Dios les bendiga rica y poderosamente, y bienvenidos a este programa, al programa de APER, tertulias de APER, con cada uno de los que estamos componiendo y somos componentes de esta hermosa mesa. Bendiciones a todos. Solo tu mirada me hace
pusimos un tanto adoradores en el programa, porque de vez en cuando le ponemos onda, pero hoy está tan lindo el ambiente aquí en mesa. Ustedes desde cámara decís, pero ¿cómo charlan estos? Pero nos vamos reforzando, nos vamos actualizando en muchas colocaciones y sobre todas las cosas, recordando también que de esto se trata. Yo creo que la mayor parte de la tertulia es que nosotros hacemos una tertulia entre nosotros y después hacemos que el conocimiento pueda pasarse también para todos los hermanos y para todos los pastores, aquellos que acompañan esta programación. ¿Cuál es la idea de esto? Forjar la unidad. No hay mayor meta que lo que tenemos nosotros, es forjar la unidad entre toda la pastoral de Rivera, en la pastoral de Libramento. Yo voy a comenzar a saludar unos cuantos hermanos que ya se comunican con nosotros vía la live. Marta Gómez dice: buen día, siervos, buen programa, bendiciones mil. Pastor Edgar Pereira dice: saludos de Santa Isabel para todos, pastores Edgar y María, y a la escucha, saludos de Santa Isabel. Dice Cecilia Zapata: buenos días, buen programa, saludar. El Señor Jesús lo continúe usando para la bendición de muchos. El pastor Ismael de Olivera también está conectado en la mañana de la radio. Yo quiero recordarte algo muy importante, que hoy, como bien lo decía el pastor Denis, nos incentivaba a pensar sobre la actividad que tenemos a las 18 horas en el tabernáculo de la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento. Estamos convocando a toda la pastoral de APER, a los asociados que puedan estar presentes. Tenemos un paquete de posibilidades en este día. Hacemos el culto unido y hacemos también esa visión que nace desde el corazón del presidente de APER, Pastor Dogomar Albornoz, en una vez al mes en diferentes puntos estratégicos de nuestra ciudad, hacer un encuentro de alabanza y adoración en conjunto. Pero hoy también haremos la Santa Cena del Señor y trataremos temas de interés para la pastoral de Rivera y con nuestros invitados especiales, que es la Asociación de Pastores de AMEL. Allí vas a tener el encuentro. Te recuerdo también, si no tienes la posibilidad de tener acceso y eres pastor asociado, hay disponibilidad de un vehículo para que estés llegando. Contactate conmigo en el correr del día. Vamos a seguir en la mañana de la radio. Ahora sí entramos de lleno a lo que vinimos a hablar, a lo que vinimos a destacar. Denis, tú me hiciste una pregunta tempranito y yo te voy a ahora contrarrestar esa pregunta. Bueno, ¿y qué se entiende por ese concepto de oración? Yo oro todos los días, trato de tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, pero ¿cómo sé que mi oración tiene un cierto grado de eficacia? A llorar al cuartito, ¿no? Romanos 12:19 dice: mía la venganza, yo pagaré. No, tranquilo, ya lo citamos. Bueno, es una pregunta muy amplia y vamos a hacer un concepto lo más escueto posible, para después vamos a estar disertando, porque esa respuesta no se da en 2 minutos, ¿no? Cuando hablamos de oración, lo primero que tenemos que entender que es una comunicación, una forma de comunicarnos con nuestro Señor Jesús. Eso puede ser verbal, puede ser de pensamiento, ¿ah? Y el mejor ejemplo es en Génesis 3. Es lo que se me viene para ejemplificar lo que es la comunicación. Una comunicación fue en el Edén, en el mundo ideal, antes que el hombre y la mujer pecaran. Y otra comunicación fue después del pecado. ¿Por qué? Porque como todos recordamos, Dios, el Dios Trino, ¿verdad? Jesús está presente en esa palabra Dios. El Dios Trino fue al Edén como siempre. Vamos a parafrasear. Fue al Edén, se llevó su termo, su mate, para hablar, para tener esa comunicación con Adán y Eva, y no los encontró. Se encontró que ellos no estaban en el lugar que tenían que estar. Y ahí les llamó. Y ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Entonces, ahí hubo una rotura en la comunicación en el hombre con respecto con Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Para tener una comunicación espiritual, tenemos que tener una naturaleza espiritual. Eso es primordial. Por ejemplo, Romanos capítulo 8.
¿verdad? Lo que es vivir en el Espíritu. Pero básicamente, y haciendo bien una conclusión bien escueta, es una comunicación con Dios. Como hablamos al principio, hay 7 palabras griegas, como hay otras tantas equivalentes en hebreo. Para las mismas palabras griegas siempre hay un equivalente en hebreo, ¿ah? O uno o más equivalentes. Ahora, ¿por qué nosotros insistimos tanto a veces en las palabras originales de la Biblia? Porque es la manera de entender el pensamiento original de Dios. Si yo puedo leer la palabra oración, pero cada vez que nosotros leemos la palabra oración o intercesión o rogar o súplica, cada una de ellas tiene una palabra específica en griego que tiene una etimología, una connotación específica para nosotros entender qué es una oración de intercesión. Nosotros hablamos de oración de intercesión, hablamos de oración de confesión. La palabra habla hasta de una oración universal que vamos a estar desarrollando, si el tiempo nos da, en esta mañana. No sé si el pastor Eduardo tiene algo más para acotar a la respuesta que le acabo de dar a mi colega, el pastor Freddy. Muchas gracias, pastor Denis. En este pasaje del capítulo 3 de Génesis, vemos que Dios constantemente se paseaba al aire del día y constantemente estaba en comunicación. Se dice que es la cristofanía o la presencia del mismo Cristo antes de su venida a la tierra. Entonces, en el capítulo 3, versículo número 9, dice de la siguiente manera: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En estas palabras, en este registro del libro de Moisés, Génesis capítulo 3, o del libro de Bereshit o el libro de Genea, nosotros podemos ver que Dios es el que desea comunicarse con el hombre. En esta circunstancia el hombre ya había pecado, pero anteriormente Dios tenía un diálogo fluido en su propia presencia. Estaba constantemente con el hombre en el jardín del Edén. Y aquí vemos al hombre escondido porque tenía esa connotación de que algo malo había hecho. Su conciencia estaba manchada. Entonces Dios viene al hombre y desea comunicarse con el hombre. El término oración simplifica diálogo. Sí. Y un diálogo no es un monólogo, porque muchas veces nosotros en nuestras oraciones, a mí me pasó al inicio que yo hacía un monólogo, y hasta que tuve que entender que la oración es un diálogo con Dios, no es un monólogo, no es que solamente yo le hablo a Dios. Entonces, la connotación del término oración implica una relación, pero no una relación, podemos decir, al aire libre, no una relación en público, sino una relación íntima, como un matrimonio, una relación íntima con Dios. Entonces, tanto es así que cuando llegamos a Mateo, así capítulo 5, donde Jesucristo enseña acerca de la oración, capítulo 6, donde Jesucristo enseña acerca de la oración, entonces dice, entra a tu recámara y cerrada la puerta. Esto habla de intimidad. Dios desea tener intimidad con nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de este título que pusimos en esta tertulia, la oración eficaz, estamos hablando de una relación personal, directa, de una relación íntima con Dios, de un diálogo fluido. Como hoy hablábamos cuando estábamos haciendo ya para el inicio del programa, del feedback, que es la comunicación, ¿verdad? Una relación de un emisor, de un medio, de un receptor, por donde va el mensaje ese medio, ¿verdad? Y todo tiene una comunicación fluida y existe una retroalimentación. Dios quiere que nuestras oraciones sean una retroalimentación, pero no para Él, sino para nosotros mismos, para que, en primer lugar, le conozcamos a Él. En segundo lugar, nos conozcamos a nosotros mismos y nuestras necesidades que tenemos de Él. Sí. En muchas circunstancias ha pasado que se han hecho oraciones, y por eso estamos hablando de la oración eficaz, que han tratado de convencer a Dios de realizar algo. Y cuando trato de orar para convencer a que Dios accione su poder, lo que estoy haciendo, estoy tentando a Dios. En otras palabras, ¿en qué sentido estoy tentando a Dios? Estoy llevando a Dios a que Dios haga mi voluntad, egocéntricamente, para que todos vean o para que alguien vea. Bueno, en Mateo capítulo 6 allí es bien claro lo que dice Jesucristo. Entonces,
Esto es fundamental que nosotros entendamos. Nuestra oración es para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, que es lo fundamental, podemos decir, para que se cumpla en nosotros el propósito, el deseo y la voluntad de Dios. Si me permitís, quiero acotar a lo que está hablando el pastor Eduardo, un ejemplo muy claro de lo que es oración, de lo que es una comunicación, ¿verdad? Un ida y vuelta, podríamos decir, es el Salmo 51. Cuando David pecó, él confiesa su pecado. Y yo quiero leer solo 2 versículos para que los hermanos puedan entender un poco más lo que explicó el pastor Eduardo tan perfectamente. Dice así, 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Sí. Y esa verdad, en este caso, en el contexto, es la confesión que David está haciendo delante de él. Su realidad espiritual, él se la está declarando, él está haciendo una oración de arrepentimiento, de confesión a Dios en lo personal. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Acá está hablando de intimidad. Y el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué hace esta oración? Por la misma condición de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Él no quería perder esa presencia, esa amistad, esa relación que tenía con Dios, que el pecado había quitado. Su propio pecado, su mala decisión, había quitado esa relación que tenía con Dios, y ahora él quería restaurar esa relación. Por eso es importante que la oración en sus diferentes fases o tipos de oración, podríamos decir así, siempre es una comunicación de un ida y vuelta. De un ida y vuelta. Y hay un paracleto que es el que se encarga de que esa oración sea eficaz. Sí, y si me permitís. Sí, claro. Decía un gran teólogo, decía, la oración que comienza en el cielo termina en el cielo. Qué interesante. Muy bueno. Parte también por pensar, queridos amigos, acerca de esa necesidad que uno tiene de cuando Denis usa esa palabra, nos remite a esa relación que tenemos directa con Dios. El término paracletos, además de referirse al defensor, aquel que intercede por mí, también me hace tener la posibilidad de alguien que me incentiva y que me conduce a cuál es la verdadera voluntad del Padre. Es muy importante también pensar sobre esto, y no sé si ustedes concuerdan conmigo, y tú que del otro lado también podés hacernos llegar tu forma de ver y plantearte la posibilidad. Dentro de poco nosotros ya vamos a ir manejando algunos disparadores sobre el pensamiento de algunos pastores acerca de ese tema, pero hay algo que me motiva a pensar también en esta idea de que, bueno, yo soy conducido a través del Espíritu Santo a pedir como debe ser pedir. Yo ya hago el enganche para que podamos pensar algo muy importante. Nosotros vivimos en una sociedad donde existen 2 palabras que remiten a el accionar. Ya el pastor Eduardo nos va a reafirmar sobre eso, pero hemos vivido en esa sociedad. Yo creo que esto es muy de lo humano, nosotros lo hemos construido, que es hacer políticamente correcto cuando oramos. Entonces uno trata de yo no sé si extender la oración o usamos puntos o principios, cada uno tiene su forma que encontró válida para hacerlo. No lo vamos a juzgar ni tampoco vamos a hincar el diente en esta mañana, pero creo que nosotros muchas veces cuando clamamos somos muy políticamente correctos, y yo no sé si pasa por ser cierto grado de eficiencia en eso, en lo políticamente correcto, en lo que se puede, en lo que no se debe. Yo creo que cuando uno tiene una relación primordial con el Padre, el Espíritu Santo te hace un poco como que descansa
tiene que ser algo que deduce, que sale de adentro y que va al encuentro del Padre. Tiro lo que yo pienso en este momento y ya con eso contrarresto una pregunta al primero que quiera tomársela. ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Existe discrepancia? ¿Cómo lo podemos analizar a través de lo que la Biblia nos enseña? Freddy, me gustaría remitirme a dos textos. Uno se encuentra en Mateo 21-22, que dice: y todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Mateo 21-22, palabras de Jesucristo. Y ahora me remito a Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10, la oración de Jabes. Quiero que solamente veas todo el tiempo que duró la oración de Jabes, de acuerdo a lo que voy a leer. Primero voy a leer el versículo 9. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Dolor viene la palabra hebrea osep, que significa dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, fíjate tú, el tiempo de oración, solo vamos a cronometrar el tiempo de oración, ¿cuánto tiempo lleva? Si llega un minuto esta oración de Jabes. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué cosa? Una cosa es eficacia y otra cosa es eficiencia. Eficaz significa, lo traje del diccionario Larousse en español, que dice que produce el efecto deseado, que actúa útilmente. Eficiencia, facultad para lograr un efecto. Yo puedo tener mucha facultad para lograr un efecto humanamente. Y cuando me remito al humano, me remito al trabajo desarrollado, al tiempo invertido, a la inversión realizada y también al resultado logrado o productividad de un grupo o equipo de personas. Pero eso es eficiencia. No nos sirve a nosotros tener eficiencia sin tener eficacia, porque la eficacia nos lleva directamente al grano, a que se realice, y en este caso, a que nuestra oración tenga su efecto. Amén. Como dije hoy, la oración que se inicia en el cielo, termina en el cielo. ¿Por qué? Porque la oración que viene del cielo viene por el Espíritu, Aleluya. El Paracletos. Se vierte en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, se libera mediante nuestros labios y por el Espíritu retorna al cielo. Eso es eficacia. Amén. No va a dar el tiempo hoy, pero yo quiero anunciar a los hermanos que en la próxima tertulia voy a estar hablando de 8 acciones eficaces con la palabra griega energeo, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, el pasaje de Santiago 5:17. Lo que acaba de decir Eduardo es muy importante. Ahora, podemos darnos cuenta que la eficacia de nuestra oración también está relacionada con el conocimiento y la relación que tenemos con Dios. Cuando yo conozco a la otra persona que tengo enfrente, sé qué pedir y cómo pedirlo. Y entonces eso es la simpleza y la profundidad a la vez de lo que es la oración. Cuando yo conozco lo que agrada a Dios, yo no voy a pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso hay oraciones que no son eficaces. Ejemplo, Moisés intercediendo por el pueblo de Israel ante el Mar Rojo. ¿Qué era lo que le había dicho Dios? Dile a mi pueblo que marche. Ellos tenían que marchar. No era tiempo de pedir que se abriera, era el tiempo de marchar. Entonces, esa oración que hizo Moisés fue una oración no eficaz, porque no era lo que Dios había determinado. Es más, le dijo, no, él frenó su oración y no, di a mi pueblo que marche. Esto es lo que yo quiero. Entonces, hay momentos que nosotros a veces pedimos, le decimos, Señor, derrama de tu amor. Él ya derramó de su amor, Romanos 5:5, a través de su Espíritu. Entonces, a veces estamos pidiendo cosas que ya tenemos y como las pedimos, es como que no las tuviéramos. Por lo tanto, no la vivimos. Si yo sé que Él ya derramó su amor, yo lo que tengo que ahora es desarrollar ese amor, ese fruto del Espíritu en mi vida. No le tengo que pedir amor, porque Él ya lo dio. Es imposible que yo sea salvo, que yo sea cristiano, si en mí no hay amor, ¿tá?
entendemos que las intenciones no son malas. Nosotros no estamos para jugar intenciones ni formas de oración, pero estamos hablando de lo que es eficaz y lo que no es eficaz. Y estos son ejemplos para que podamos entender de lo que puede ser una oración quizás hasta repetitiva, ¿tá? Pidiendo cosas al Señor que ya tenemos. Entonces, yo aliento a los hermanos, a los pastores, a tener una intimidad con Dios en todo sentido, porque conocimiento también es oración. Entonces, si yo estudio la palabra, mi oración va a tener otro peso, otra eficacia. Si yo tengo tiempo de oración, estudiar la palabra va a tener otra eficacia. Entonces, las dos cosas trabajan en conjunto. Hay muchos que son hombres de oración, pero le está faltando quizás un poco de estudio. Sí. Cuando vamos al libro del profeta Oseas, vemos la realidad de Israel. Nosotros como ministros muchas veces citamos Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y sabemos lo que aconteció, que vino el imperio asirio y destruyó Samaria y todo el reino del norte. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Había una falta de ¿qué? De conocimiento. Por lo tanto, empezó a buscar en otras cosas, idolatría, en otros sistemas, en otro tipo de adoración, en otros dioses, lo que tenía el alcance en el Dios Todopoderoso. ¿Qué faltó ahí? Conocimiento y relación, oración con Dios. Importante, Pastor Denis, es a la fuente que nos remitimos, conocer la fuente a la que nosotros nos remitimos en nuestras oraciones. Lo mismo a posterior llegó a pasar con lo que fue el territorio de Judá. Y esto en la Biblia se llama prostitución. En otras palabras, sí. Es fuerte esa palabra. Es verdad. Pero es lo que manifiesta muchas veces nuestra comunión. ¿Qué tipo de comunión estamos teniendo con Dios y con quién estamos teniendo comunión? Si es con Dios o con otra fuente. Entonces, esto es para todos aquellos que nos escuchan en diferentes lugares y que en este momento también están observando. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Me estoy relacionando con Dios mediante Jesucristo, como se enseña en las Sagradas Escrituras? ¿O me estoy relacionando con una idea, con un pensamiento? ¿Cuál es mi concepto de Dios? Mis oraciones, en este caso, están llegando ante el trono de la gracia, están siendo recibidas por el mismo Cristo, y como dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque orar como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo ordena nuestras oraciones ante Dios y pide aquello que realmente es necesario. Muchas veces, como decías tú, estimado pastor, oramos y no recibimos. La palabra mismo dice, pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís ¿para qué? Para vuestros deleites. Y ahí el término es oración, pedir, es orar. Entonces, muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal. Y esto pasa por todos nosotros. Hoy recién yo les decía que al principio cuando hacía mis oraciones pedía y no sabía por lo que pedir. Entonces balbuceaba palabras, repetía palabras. Y esto es, en el inicio de cada uno de nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, es normal. Pero esto debe de irse corrigiendo paso a paso, paulatinamente. Y a medida que vamos teniendo una relación íntima, que el término es intimar, orar significa intimar, tener esa relación como el matrimonio, como decía hoy, en intimidad. Entonces vamos conociendo más a nuestro Dios y vamos, como decía el pastor Denis, vamos teniendo ese conocimiento, esa ciencia de lo que le agrada a Dios y lo que necesitamos realmente nosotros. Y qué interesante lo que acaba de hablar el pastor Eduardo. Hoy vamos frente a frente. Están con el efecto boomerang. Efecto boomerang, exactamente. Nos estamos retroalimentando. Cuando habla ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, 33 y habla de intercesión, las dos palabras griegas que se encuentran ahí son muy peculiares. Pues son muy peculiares porque en ella denota, una es 100% una acción del cielo para con nosotros. Sí. Es una intercesión celestial, no es algo que nosotros hacemos, no estamos involucrados en nada. Y la otra es casi un 70%, o sea, las 5 referencias que se usan en esa palabra griego, que es cuando habla del Espíritu Santo intercede por nosotros, que es la palabra huperentungano,
entungano, que es interceder, invocar, colocarse en el lugar del otro, ¿tá? Esas 5 referencias que hay, de esas 5, son 5, sí, 5, 3 son referentes a intercesión celestial o personal, a través, en caso del Espíritu Santo, celestial y personal, ¿verdad? Porque está dentro de nosotros, gimiendo dentro de nosotros. Qué importante es eso, saber que nosotros tenemos que interceder porque ya hay alguien que está intercediendo por nosotros. Es un accionar del cielo. Esa es la idea de Dios. La oración no fue un invento del hombre. La comunicación, la oración, es algo que Dios colocó en la tierra para que nosotros tuviéramos una comunicación con Él. Y el Espíritu Santo es parte fundamental de esa comunicación que tenemos con el Dios vivo. Estás en la mañana desde el Cielo FM, este es el espacio de la Asociación de Pastores Evangélicos de Rivera, y bueno, hoy estamos en la metodología de tertulia, y la temática remite a algo que quizás muchos de nosotros creemos desde nuestra concepción, que lo conocemos, pero es bueno reafirmar algunos conocimientos y aprender en conjunto. Sabes, en esta mañana unos cuantos pastores que se comunican con nosotros. Yo quisiera saludar en primer lugar al pastor Washington Taroco, tempranito mandó un mensaje, no lo podía porque la idea es aprovechar estas instancias. Por otro lado también al pastor Ademir Mendoza manda saludos, gracias pastor por estar ahí, gracias por su amabilidad, gracias por su cuidado y atención hacia nosotros. También pastor Santiago tempranito, 9:10 de la mañana ya se estaba comunicando en lo que es el 093-867-933. Saludos también a mi padre y a mi madre, que dice que estaban ansiosos por interpretar lo que el Señor estaba separando. Y bueno, yo soy un privilegiado porque además de tener 2 amigos maestros de la palabra, tengo a mis papis allí que están escuchando la programación. Pero como es muy importante algo que estamos incentivando desde la mesa aquí, es entender un poquito acerca de lo que nuestros compañeros de ministerio definen sobre la temática. ¿Les parece que comencemos a hacer ese ensayito de fuimos pasando mensajecitos de textos a unos cuantos pastores sobre su conceptualización, sobre lo que entienden por oración eficaz, y vamos por orden de llegada, no por hora marcada, sino por orden de llegada, los que nos fueron pasando. El primero que vamos a mencionar es la conceptualización, la forma de ver y entender el tema del pastor Ismael de Olivera. Vamos a ver si nos sale por aquí. Eficaz es un adjetivo que significa que alguien o algo tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Por ejemplo, este medicamento es eficaz para combatir los síntomas de la gripe. Aunque la Biblia ofrece una gran cantidad de orientación sobre cómo podemos profundizar nuestra comunicación con el Creador, la oración efectiva tiene que ver más con el que hace la oración que el que cómo orar. Es más, la Escritura dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tenemos que asegurarnos de que nuestras oraciones están en conformidad con la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14 y 15. Orar en acuerdo con la voluntad de Dios es esencialmente orar de acuerdo a lo que Él quiera. Y podemos ver la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras. Y si no sabemos para qué orar, Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios, podemos depender del Espíritu Santo para que interceda por nosotros. ¿Cómo? El Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bueno,
ya tenemos un disparador para ir concluyendo por hoy la temática, porque como bien lo decía el pastor Denis, esto va para unas cuantas tertulias y la idea nuestra es hacer un espacio de participación con la pastoral. Vamos a analizar lo que remite el pastor Ismael de Olivera en la mañana de la radio. Bueno, permiso. Justamente lo que le hace referencia era lo que hablábamos hoy. Inclusive él menciona el tema del medicamento, el medicamento eficaz que tiene su efecto. Es decir, cuando nosotros tomamos un medicamento dirigido por un médico, por un especialista, entonces ese medicamento está consignado, tiene una consigna, podemos decir, para un efecto esperado. Así debe de ser la oración. Podemos comparar la oración justamente, inclusive puedo decir que la oración es el canal por donde el Espíritu nos lleva a realizar esa temática o desarrollar esa temática, esa petición, esa intercesión. Como un abanico, la oración podemos utilizarla para diferentes facetas, la intercesión, la adoración y así sucesivamente, pero siempre tiene que ver la oración con lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento se realizaban diferentes sacrificios y la oración tipifica esos sacrificios. ¿Por qué? Porque en los sacrificios se sacrificaba a Dios, pero se consumía la carne del animal. La oración tiene esa connotación de ser un sacrificio para Dios mientras estamos en comunión, en intimación con Él, y al mismo tiempo alimentarnos por medio del Espíritu de la misma persona de Dios. Entonces, a esto es lo que hace referencia la definición del pastor Ismael, y damos gracias a Dios por su participación, ¿verdad? Amén. Muy valiente en participar y en dedicar su tiempo para traernos esta enseñanza de parte de Dios también, podemos decir. Y todo esto tiene una fundamentación. La fundamentación es que se establezca en nuestras vidas el reino de Dios. No sobre la tierra todavía, pero sí en nuestras vidas. Por eso la oración de Jesucristo era: venga a nosotros tu reino. No dice en la tierra, sino a nosotros, porque llegará su tiempo en que el reino de Dios estará en la tierra. Pero en este momento el reino de Dios está en nosotros y se va propagando. Entonces Jesucristo, en esa oración que enseña a sus discípulos, lo que lleva es a canalizar nuestras palabras de acuerdo a la dirección del cielo, de la voluntad de Dios. Y así tiene su efecto como el remedio de Dios a las situaciones que vivimos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras congregaciones. Entonces la oración viene a ser el canal por donde el remedio de Dios y la voluntad de Dios, que es el remedio a esta tierra, se plasma desde el sentido del cielo hacia la tierra. Amén. Yo quiero acotar y voy a leer rápidamente algo que después desarrollaremos en el próximo programa. Esas 8 acciones eficaces, ya que estamos hablando, concentrándonos en la etimología de la palabra. Ya hablamos que la palabra en griego es energeo. Hay unas 19 referencias en el Nuevo Testamento sobre esa palabra. Yo voy a citar la cita bíblica y la definición de eficacia. Romanos 7:5, la eficacia del dominio de nuestras pasiones. O sea, la fuerza que tienen nuestras pasiones sobre nosotros, la eficacia de la carne, podríamos decir. Primera de Corintios 12:11, la eficacia del Espíritu Santo en cuanto a repartir sus dones, ministerios, servicios a la iglesia. Segunda de Corintios 1:6, la eficacia del sufrimiento a través del consuelo, el paracleto. Segunda de Corintios 4:12, la eficacia de la muerte. La muerte es eficaz. Todos nosotros vamos a morir un día. Así que la muerte es eficaz. Gálatas 5:6, la eficacia del amor que nos lleva a creer y despierta a nosotros a través de la gracia. Efesios 1:20, la eficacia del poder de Dios. Filipenses 2:13, la eficacia del deseo de Dios, voluntad soberana de Dios. La eficacia. ¿Será Dios eficaz? 100% eficaz. Segunda Tesalonicenses 2:7, la eficacia del ministerio de la iniquidad, del mal. Entonces acá vemos distintos tipos de eficacia para entender el concepto de eficacia. O sea que un elemento eficaz es aquello que se lleva a cabo
y que es muy efectivo, ¿no? Podemos usar, son dos palabras distintas, pero podemos decir que es muy efectivo en muchas situaciones. Acá entendemos que la muerte es eficaz y que los deseos de la carne y las pasiones son eficaces, pero entendemos que hay algo más eficaz que eso, que es el sacrificio de Jesucristo, su muerte, su resurrección, la fe en Él y la voluntad de Dios y el poder de Dios sobre estas cosas eficaces. O sea, sobre la eficacia que puede haber a nivel espiritual y natural, hay una eficacia superior que es Dios sobre todas las cosas. Y es importantísimo, Freddy, si vuelvo a Mateo 21, pero ahora el versículo 21, la primera parte del versículo, donde dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe. Amén. Entonces, a lo que decía el pastor Denis, nuestra fe debe estar cimentada. Yo puse aquí en el esquema que les pasé a ustedes consignas. Se necesitan ciertas consignas. Lo primero, haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas para que nuestra oración sea eficaz. Lo segundo, obediencia, sometimiento también. La obediencia en amor. Lo tercero, ¿verdad?, es caminar aunado con Dios. Amén. Como Enoc, caminó aunado con Dios. Amén. Y así sucesivamente. Vemos que Enoc fue elogiado por el mismo Dios. Y no solamente por el mismo Dios, sino que dice que agradó a Dios. El escritor sagrado, Moisés, dice que agradó a Dios. Y agradar a Dios implica caminar de acuerdo con los conceptos, con el deseo y con la voluntad de Dios. Amén. Y esto trae eficacia a nuestra oración. Podemos decir que esto es un respaldo a nuestras oraciones, porque de nada me sirve presentarme delante de Dios, Freddy y Denis, si mi vida está desordenada, no tengo interés en coordinar un orden en mi vida, en otras palabras, en establecer ese orden de parte de Dios. Y la oración por eso es un desafío. ¿Por qué? Porque la oración me lleva a que yo me comporte como un hijo de Dios. Amén. Juan 1:12. Nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solamente los hijos de Dios pueden orar a Dios, porque la oración eficaz y efectiva solamente funciona en los hijos de Dios. Amén. Y tiene un producto deseado que es de acuerdo al corazón de Dios. Qué interesante lo que acabamos de escuchar, porque se me ocurría en este momento no hacerles preguntas, pero sí ayudar a que pensemos en lo que se nos viene en la próxima tertulia, que va a ir anticipando un poco sobre esta idea. Cuando el pastor Eduardo mencionaba esta idea de cómo uno tiene la necesidad de arreglar la situación de nuestra vida, y yo creo que esto no solamente remite, y hago un breve paréntesis porque creo que esto va para todos. Yo creo que nosotros tenemos esa necesidad de mostrarnos de una manera limpia, pura, ante la presencia del Rey. Y yo siempre hago una comparación. Es como si nosotros saliéramos al campo y en el campo estuviéramos rodeados de espinas. Hay algún abrojo ahí que se nos pega y esa es la necesidad de hacer limpieza. Pero lo que quiero mencionar en este momento es esta idea de que cuando Pablo le dice a los romanos, Romanos 14:17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo. Y yo creo que esos tres elementos se hacen muy fuertes y muy accesibles en la relación íntima con Dios. Hacemos una breve conclusión para lo que nos queda. Yo quiero hacer una breve conclusión. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban, unánimes en oración y ruego. Aleluya. Todos estos perseveraban. Me está hablando de algo continuo, una acción continua. Unánimes, unidad. En oración y ruego. Y cuando uno va al griego, cuando está usando la palabra oración, está hablando de un lugar de oración. Como cuando Jesucristo en Mateo 21 llega al templo, se encuentra con todo lo que estaban haciendo los cambistas, tira la mesa y dice, mi casa es casa de oración, lugar de oración.
y esa palabra es prosegeu. ¿Ah? Esa palabra en griego significa un lugar de oración. Hoy vamos a tener un lugar de oración en el tabernáculo, a las 18 horas. Y cómo tenemos que estar unánimes. Pero ruego es una de las palabras que más me gustó con respecto en griego, con respecto a la oración, es decís, que habla el deseo de orar, el deseo de rogar, el deseo de clamar a Dios. Entonces, llego a la conclusión de que los hermanos aquí en Hechos 1:14 estaban unánimes en un lugar concreto para orar, para interceder, y lo estaban haciendo con gozo, con deseo, con ganas. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Quiero concluir con estas palabras. Si empleamos bastante tiempo sobre nuestras rodillas, en otras palabras, en oración, no tendremos dificultad para sostenernos de pie. Amén. La oración es la base de nuestro crecimiento. La palabra es el alimento y la oración es lo que ayuda a que este alimento sea procesado debidamente en nuestras vidas para nuestro crecimiento. Así que bendiciones a todos y los invito, y es un desafío orar. Nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante, y en la próxima tertulia, porque tenemos mucho trabajo por delante, pastores. El incentivo desde aquí es para que tú nos continúes visitando en la programación de APER. Recuerda, nosotros queremos conocerte, queremos charlar contigo. Si por las dudas eres pastor y no perteneces a la asociación, estamos con los brazos abiertos para recibirte. La próxima semana hay más de Dios para tu vida.